Buenas noches. Bien, vamos a ver la última parte de la armadura para entrar en otro tema. La palabra de Dios, que viene siendo en la parte de la armadura, la espada. La espada, que es la palabra de Dios. Y como punto número 1, vamos a ver las formas en que ataca el enemigo. ¿Sí? Y el inciso A vendría siendo, ¿de veras lo dijo Dios? ¿De veras lo dijo Dios? ¿Verdad? Esa es una de las formas en que ataca el enemigo. ¿Sí? Ahí como inciso A, ¿de veras lo dijo Dios? Es una pregunta. ¿Qué dice Génesis capítulo 3, verso 1? Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dice, o sea, ¿cómo llega, no? Llega sutilmente. Entonces, ¿cómo está esto? Es cuando Satanás mete duda. Y sabe, mucha gente no recibe la bendición precisamente por eso, porque no creen. Así como lo que Chuy decía el domingo, ¿no? Que le platicaba yo de aquel hermano que decía, Toño, yo no creo todo lo que ustedes dicen, que no, Dios me bendijo, y Dios esto, y Dios lo otro. Yo no creo. Bueno, por eso estás como estás. ¿Se acuerda que le platiqué? Que ahí vivía ahí con la suegra, y ahí estaba, y pues no creía, pues Dios decía, no, Dios no te va a suplir una necesidad que tú no tengas. Inciso B, tuerce y distorsiona la palabra. Tuerce y distorsiona la palabra. Acuérdense que estamos viendo las formas en que ataca el enemigo. Tuerce y distorsiona la palabra. Satanás tuerce la palabra, ¿sí? Por eso mucha gente luego después dice, no, pues es que Dios me dijo, y es que la Biblia dice, y es que... pero acomodan la palabra de Dios a su manera. Y entonces muchas veces es para otro tipo de cosas, pero Satanás es especialista en hacer todo ese tipo de situaciones. Por eso tenemos que ser bien sabios y conocer la palabra de Dios y saber perfectamente qué es lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Inciso C, roba la palabra del corazón. Roba la palabra del corazón del que la escucha. Roba la palabra del corazón del que la escucha. Ahí puede poner como referencia en ese inciso Mateo capítulo 13, verso 19, donde dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Roba la palabra del corazón del que le escucha. Y eso es bien, bien cierto, ¿no? O sea, qué tristeza, ¿no? Cuánta bendición, cuánta palabra escuchamos usted y yo. Y a veces el enemigo, porque le damos ese lugar, nos roba la palabra del corazón y no hacemos lo que tenemos que hacer. Vamos con la idea de pedir perdón o vamos con la idea de arrepentirnos de algo que hicimos o ese tipo de cosas y muchas veces salimos de aquí después de que Dios nos habló y dijimos, ¿sabes qué? Me voy a poner a cuentas, ahora voy a ir y voy a hacer esto con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, y ya saliendo pasa algo, dices, mejor me espero. O sea, ¿qué sucede? Que el enemigo roba, ¿pero por qué? Porque pues nosotros nos descuidamos y le abrimos la puerta. Tenemos que ser bien sabios, ¿no? Y saber que cuando viene, ¿verdad?, a poner algo en contra de lo que Dios nos dijo, pues ya sabemos que esa es una de las artimañas. Inciso D, con la doctrina de demonios, con doctrinas de demonios, ¿verdad?, que luego escuchamos por todas partes, como la doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Todas esas doctrinas que luego, con las que muchas veces nos compartieron del Evangelio, que nos decían, ¿verdad? No, mira, tú conviértete, acepta a Cristo como tu Señor y Salvador y todos tus problemas se te van a resolver. ¿Alguien le compartieron de esa manera? ¿Alguien le predicaron el Evangelio? ¿Sí? ¿Y se resolvieron los problemas?
Fue peor, ¿no? Fue peor, de verdad. O sea, cuando algunos vienen bien frustrados y me dicen, oye, Toño, ¿qué onda? Me dijeron que mis problemas se iban a resolver, mira, y me andan metiendo al bote, el negocio ya cerró y mi familia me quiere dejar. Y ¿qué pasó entonces? ¿Sabe por qué? Porque esto es una doctrina de demonios. ¿Qué dice? Ponga como referencia 1 Timoteo 4:1, que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y cómo está pasando ahora? Hay grupos de jóvenes, y déjeme decirle algo, aquí todavía anda uno que otro todavía que traen sus rollos del calvinismo y andan metiendo rollos y andan llevando a las gentes. Y el otro día me decían de un joven que estaba ahí sentado cuando yo estaba predicando, pero ya me habían dicho de él, ¿no? Y yo estaba hablando de los milagros que Dios ha hecho. Y yo decía, híjole, pobre chavo, yo no sé, digo, él sigue viniendo aquí, pero no es uno, son varios, ¿no? Que andan todavía con sus rollos ahí, soltando cosas entre ellos del calvinismo. Y la verdad, digo, yo no sé, realmente, si no están convencidos de lo que enseñamos, yo no sé qué están haciendo aquí. Deberían de buscar algún lugar donde se predique lo que ellos quieren escuchar. Y él les dijo a 2, 3 jóvenes, ¿sabes qué? Yo no creo en eso, ya me tienen a mí enfadado con esos rollos que el Espíritu Santo y que los milagros y que no sé qué. Digo, bueno, tiene toda la razón, ¿verdad? Si él no cree en eso, tiene toda la razón en estar enfadado. Pero aquí lo más padre es que nadie lo tiene a fuerzas, ¿no? A ninguno de ellos, de los que andan por ahí. Y yo estaba compartiendo eso de exactamente el día que yo hablaba de Irma Zárate, la dentista, cómo Dios le había sanado del cáncer. Y sé que es algo que yo viví muy de cerca con ella. Y a mí me consta, porque entrando con el doctor y le dice, ¿tienes cáncer? Saliendo me habla. Y luego entrando con el doctor y el doctor le dice, ¿estás limpia? Y saliendo me habla, Toño, tú fuiste el primero de la noticia negativa, hoy te digo algo diferente, ¿no? Entonces, qué padre, pero sin embargo, ellos traen otros rollos, ellos ya no creen en eso. Muchos jóvenes han apostatado de los que estaban aquí, algunos que estaban hasta en la alabanza, ya apostataron. Yo traigo videos ahí donde le puedo mostrar y tú dices, híjole, lo que están enseñando. Un cuate que subió ahí, uno que decía, ¿verdad? No, Dios es un cuate muy bromista, la verdad, pero a veces se le pasa la mano, a veces es mala onda y que no sé qué. Tú dices, ¿qué onda? Es precisamente las formas en que ataca el enemigo, de que comienza a distorsionar y trae puras doctrinas que muchas veces debemos decir. Mientras usted y yo vivamos de acuerdo a la palabra de Dios y entendamos lo que es la palabra de Dios, créame lo que no va a haber ninguna distorsión. Ahí está la palabra de Dios. Sí, yo te doy toda la razón, porque Dios sigue siendo Dios y Dios es Dios. Y la Biblia dice, ¿te acuerdas cuando dice en Proverbios capítulo 3? Reconoce al Señor en todos tus caminos, ¿no? Y cuando ellos se convierten, que dicen, no, pues se me va a resolver los problemas y me va a ir mejor, pues ellos vienen, o sea, buscando a Dios, de una o de otra manera ellos buscan a Dios, a lo mejor por su beneficio personal o por conveniencia, como usted le quiera llamar, pero eso Dios lo usa, yo estoy de acuerdo con eso, en algunos, ¿no? O sea, ahora, yo sé, por ejemplo, él dice, a mí me predicaron un evangelio de esos, pero yo sé que ahora él no está aquí por ese evangelio que le predicaron. Ahora, él está aquí porque ha recibido la palabra y es lo que lo ha llevado, ¿no? Pero tienes razón, Dios usa todo, definitivamente, ¿no? Pues en José, acuérdense en la vida de José, cómo lo que los hermanos pensaron que le hacían un mal a José, al final de cuentas Dios lo utilizó bien y ellos fueron bendecidos con la vida de José. ¿Se acuerdan, no? De ese pasaje de la vida de José. Sí, eso es lo mejor. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, ¿verdad? Esa es la parte. Pero eso es una parte, ¿no? Es esto, como todo lo que estamos oyendo, ¿no? O sea, son doctrinas que se cuelan. Al final de cuentas, Dios es el que pesa los corazones. La gente, ¿no? Cuando dice ahí también en Juan que dice, y vendrán, Dios busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, ¿no? O sea, esos son los que Dios busca, porque vemos cuánta gente vemos así con un montón de rollos, pero Dios es el único que conoce los corazones y Él sabe quién le va a seguir, quién le va a decidir por Él y quién no. Pero bueno, pues ahí es la parte. Punto número 2, una arma ofensiva que procede de la boca.
un arma ofensiva que procede de la boca, ¿no? Un arma ofensiva que procede de la boca. Y como referencia, bueno, pueden poner ahí Apocalipsis 19:15. Apocalipsis 19:15. O sea, ahora estamos viendo, por ejemplo, un arma ofensiva que procede de la boca. ¿Qué dice Apocalipsis 19:15? Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, ¿verdad? O sea, qué tremendo, ¿no? O sea, un arma ofensiva que procede de la boca, ¿sí? Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, ¿sí? Ponga como inciso A, no tema reprender a Satanás. No tema reprender a Satanás. O sea, no tenga temor. Acuérdese que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor y de ¿qué? Dominio propio, ¿verdad? Inciso B, anuncie la clase de terreno en el que se encuentra. C, declare la verdad. Salud. Ahora, esta arma de la que estamos hablando, de la armadura espiritual, ¿cómo es? ¿Cómo cobra? ¿De qué manera cobra vida? ¿Es la espada de qué? ¿De qué? No, ¿la espada de qué? Del espíritu. ¿Cómo cobra vida? Con el espíritu. Es un arma que se activa por medio del espíritu, ¿sí? Por eso le llaman la espada del espíritu, ¿sí? Esa es la palabra de Dios, la espada del espíritu. O sea, a través de nuestra boca, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, se está activando la espada del espíritu, ¿verdad? O sea, es como cuando Satanás llega ahí a tentar a Jesús. ¿Jesús con qué le respondió? Con la palabra, nada más. O sea, Satanás llegó a hacerle guerra, ¿verdad? Y a ponerle, a ver si es cierto que tú eres, aquí lánzate y que no sé qué. A ver, convierte las piedras en pan. O sea, metió un montón de rollos en la cabeza, y Jesús siempre le contestaba con la palabra de Dios. Por eso, yo siempre le he dicho, ¿no? O sea, no tenemos por qué contender, la verdad, con pensamientos humanos, cuando luego viene la gente, no, que ustedes, que eso. Como cuando la gente viene, ¿no? Con nosotros, a ver, oye, ¿y por qué tienen su reunión el domingo y no el sábado? La Biblia dice que el día del reposo es el sábado, y vienen y comienzan, ¿verdad? Y todo eso, y tú dices, ya sé de dónde viene. Esta persona ha de estar, o ha de haber sido, o está con los adventistas, y este tipo de rollos. Tú dices, bueno, espérame. Entonces ya dices, no, mira, con la pura palabra le comienzas a contestar, sin enojarte, sin molestarte ni nada. Es la palabra. Cuando tú comienzas a hablar la palabra, estás activando la espada del espíritu, nada más. Por eso lo que debemos de predicar siempre es la palabra de Dios. Es lo mejor, lo que decía el hermano, ¿no? O sea, buscar una doctrina sana, y la mejor doctrina, la mejor enseñanza sana es predicar la palabra de Dios. Y la gente allá afuera tiene necesidad de escuchar la palabra de Dios, porque lo único que va a hacer libres a la gente es que la palabra de Dios, nada más. No nuestras vivencias o nuestras teorías o nuestros pensamientos, es la palabra de Dios. Conclusión, póngale ahí una conclusión para terminar este capítulo de la armadura espiritual. Dios ha preparado a su iglesia, para enfrentarse a los ataques del enemigo. Dios ha preparado a su iglesia para enfrentarse a los ataques del enemigo. Punto y seguido. Nosotros no necesitamos temer estos ataques cuando estamos firmes. Repito, nosotros no necesitamos temer estos ataques cuando estamos firmes, revestidos de la armadura completa de Dios. ¿Sí? Punto final de este capítulo. Entonces ya, ahí está, ¿no? Dios nos ha preparado a usted y a mí como iglesia para enfrentarnos a los ataques del enemigo. Y bueno, entonces, si estamos firmes, vestidos con la armadura completa de Dios, pues vamos a poder hacer frente. Y este siguiente tema se llama enfrentándonos al enemigo, ¿no? Es el tema que el anterior era la armadura espiritual, y este tema es enfrentándonos al enemigo.
Y luego, si quiere anotar la siguiente introducción. Una iglesia agresiva confrontará a un reino que es espiritual. Una iglesia agresiva confrontará a un reino que es espiritual. Punto y seguido. La palabra para la iglesia es, dos puntos. La palabra para la iglesia es, dos puntos. Levántate y domina con Cristo. Levántate y domina con Cristo en medio de tus enemigos. Levántate y domina con Cristo en medio de tus enemigos. Si pone como referencia esta escritura, Salmo 110, verso 2, por favor. Salmo 110, verso 2, que dice lo siguiente: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Domina en medio de tus enemigos. Entonces, si vemos como primer tema de este capítulo, permítame. El reino de las tinieblas es una jerarquía de iniquidad. El reino de las tinieblas es una jerarquía de iniquidad. Y ponga como referencia Efesios 6:12 y vaya usted conmigo para leerlo juntos, por favor. Efesios capítulo 6, verso 12. ¿Lo tiene? Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjese, ahí hay algo bien importante. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Se acuerda que la armadura de la que hablamos, que viene ahí mismo en el capítulo 6, la armadura espiritual, esta fue diseñada sobre un soldado ¿qué? Un soldado ¿qué? Romano, ¿sí? Y ahora bien, nosotros conocemos un tipo de lucha, ¿sí? La lucha más usual que vemos usted y yo es la que pasan por la televisión, que la AAA y que el Mil Máscaras. Bueno, esos son los de mi tiempo, que el Rayo de Jalisco, el Mil Máscaras, Blue Demon, el Santo, aquellos, bueno, en mi tiempo era el Cavernario Galindo y que todos esos rollos, ¿no? Ahora no, ahora traen puros, ahora ¿qué? ¿Cuál? ¿Quién? Yo pensé que habían dicho el nombre de algún luchador nuevo, ¿no? Y bueno, la lucha, yo conocí de ese tipo de lucha, era lo que veíamos que se sube a las cuerdas y que le avienta las patadas voladoras y que le hace la quebradora y que le hace ese tipo de cosas. Pero si usted se fija, es poca la lucha de cuerpo a cuerpo. Cuando Pablo hablaba de una armadura espiritual, él estaba hablando de un soldado romano. Hay una lucha, que es la lucha romana, ¿no? Sí, ¿va? Perdón, grecorromana, ¿verdad? ¿Grecorromana se llama? Ok. Pero esa lucha, ¿cómo es? En esa no se avientan pataditas voladoras, todo eso. Es cuerpo a cuerpo. Es cuerpo a cuerpo, no ese tipo de lucha. Entonces es una lucha ahí, ¿verdad? Tratando de vencer cuerpo a cuerpo, ya sea para sacarlo creo que es un círculo o de un plan, no sé, yo no conozco mucho de la lucha grecorromana. Se están ahí y se abrazan y están ahí forcejeando, ¿verdad? Hasta tratar de salir. Bueno, esa es la lucha, exactamente, es la lucha que se tiene con el enemigo, cuerpo a cuerpo. O sea, el enemigo no nos va a venir y nos va a echar unas patadas voladoras o te va a hacer la quebradora o algo. Es una lucha así, cuerpo a cuerpo. O sea, y es por eso que Dios dotó a su iglesia de la armadura espiritual para salir y pelear, la verdad. Por eso es bien importante. Muchos cristianos no tienen ni siquiera idea de la importancia de vestirse cada día de la armadura espiritual. ¿Y por qué? Mire, comienza ahí cuando estamos leyendo este versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué significa contra carne y sangre? Exactamente. La lucha no es contra la persona. Mire, le voy a poner unos ejemplos. Haga de cuenta. Ahorita que cuando yo estaba estudiando esto, me acordé de mi vecino. Yo lo compartí en una, ¿se acuerda? En una enseñanza que yo aquí estaba ministrando a la gente, ¿no? Y que que la amargura y que pide perdón y todo eso, y que Dios me confronte y me dice, ay sí,
Qué bonito es hablar y no vivir, ¿verdad? Y tú con tu vecino, ¿por qué no te pones a cuentas? Nunca le ofendí, nunca, simplemente actué con la ley del hielo, ¿verdad? Pues no lo saludaba y no, por algo que le dijo a mi esposa, pero no mala onda, no fue mala onda, fue algo, pero no me gustó la forma como se lo dijo, entonces yo mismo le apliqué la ley del hielo. Y Dios me habló, Dios me confrontó. No, pero es que también él es así, y que no sé qué, y que no sé qué. Pero sabe, mi lucha no era con el vecino. Era Dios tratando conmigo. Era Dios tratando con mi corazón. Dios quería llevar al plano de humillarme. Por eso, cuando yo sabía que era Dios el que me había hablado y me decía, es muy fácil estar arriba predicando y enseñando. Ahora vívelo. Híjole. Cuando voy y cruzo la calle, nada más crucé esa calle, le dije, vecino, ¿me permites? Hasta él se sorprendió, me dijo, ¿qué onda? ¿Me va a descontar o qué, verdad? Porque no, me vio así con cara como de asustado. Y llegué y le dije, ¿cómo estás, man? Bien, bien, pero él todavía sí, ¿verdad? Bien. Dije, oye, pues nada más venía a pedirte perdón, porque no he actuado bien, no he sido un buen vecino. La verdad, yo no tengo nada contra ti, simplemente tomé un partido que no debería haber sido y la verdad he sido grosero, he sido maleducado, no he tenido una buena atención contigo de saludarte ni nada, ni a ti ni a tu familia. Yo sé que mi familia toda te saluda bien, pero el partido lo tomé yo y yo soy el que estoy mal, yo soy el que estoy mal. Y él mismo dijo, no, bueno, pues es que yo también participé, la verdad yo te seguí el juego a ti y todo este tipo de cosas, pero pues no sabía ni qué decir él, ¿verdad? También dije, me deja sin palabras. No, le dije, qué bueno, ¿no? Déjame hablar a mí, ¿no? Yo lo único que te quiero decir es, perdóname. Yo sé que esto a Dios no le agrada y sé que yo soy el que estoy mal y por eso estoy aquí. Perdóname. Y sabe, yo entendí, mi problema no era él. El problema era Dios tratando con mi corazón. Y ese es el problema que muchos seres humanos tienen. Lo que pasa es que ya me trae. No, lo que pasa es que le caigo gordo. No, lo que pasa es que no sé qué. A veces, ¿verdad? O sea, tomamos partido con eso y le ponemos nombre y figura a lo que el enemigo quiere hacer. A veces el esposo ahí con la esposa, ¿no? Que, no, es que mi esposa es bien mala onda, no sé qué, no sé esto y esto, y comienza ahí. Pero no has entendido que no es tu esposa, no has entendido que no es tu esposo, no has entendido que no son tus hijos, que son groseros, que son rebeldes, que son así. No has entendido que es Dios el que está tratando contigo y que tu lucha no es contra carne y sangre. O sea, Dios no lo está usando como carne de cañón, órale, no. Es el enemigo el que te está llevando a ese plano donde tú ya le pusiste nombre y figura a la persona o al pleito. Entonces por eso nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, nuestra lucha no es contra tu vecino, la lucha no es contra tu jefe, la lucha no es contra el pastor, ¿verdad? Que dice, no, es que cada vez que paso no me saluda el pastor, o no hace esto, no hace el otro. Bueno, ¿qué es lo que Dios te quiere enseñar? ¿Qué es lo que Dios te quiere enseñar a ti, no? Y esto se sucede mucho en las cuestiones familiares, en las cuestiones de aquí mismo, dentro de los grupos, ¿verdad? Que algunos ahí o no se caen bien o esto o lo otro, pero no es el problema, no es la persona. Es que el enemigo está tomando ventaja en situaciones como esta. Y tú dices, no. Cuando tú entiendes eso, tú dices, ahora sí, ya sé dónde viene. Y comienzas a entender esa parte y dices, bueno, comienzas a tener una mejor actitud. A lo mejor en el momento la persona no va a cambiar, pero tu actitud va a cambiar y tu manera de percibir las cosas hacia esa persona va a cambiar totalmente. Por eso cuando vienen los matrimonios a consejería, a veces casi la mayoría de las veces vienen más mujeres solas, ¿verdad? A consejería que el esposo. Y yo le digo, mira, es que mi esposo así. Espérame, ¿por qué no lo perdonas? No, pero es que es así. ¿Tú no sabes que Dios está tratando contigo por medio de él? Entiéndelo. Trátalo bien. No, que no sé qué. Mira, comienza a perdonarlo. Comienza a verla de una manera. Ve
ve que él no es, que es el enemigo el que está tratando de dividirlos como matrimonio, que está tratando de causarles un problema como familia. Cuando lo comiences a ver así, tu oración va a ser diferente. Vas a proteger tú a tu esposo y a tu familia orando por ellos, y vas a ver, o sea, vas a tener la armadura de Dios para vencer todos los ataques, todos los dardos de fuego que el enemigo te aviente, los vas a vencer, porque tienes el escudo de la fe. Entonces vas a ver a la persona, no le vas a poner nombre ni le vas a poner figura. Vas a saber que es el enemigo que está trayendo discordia a tu casa. Pero el problema es que nos casamos con los pleitos. Nos casamos con el pleito y lo tomamos personal y no entendemos. Yo le digo, yo entendí eso con mi vecino. Yo dije, no, pues no es él. No es él, es Dios que está tratando conmigo también. Y el enemigo pues quería ponernos mal. Entonces, esa es la parte, ¿no?, que tenemos que entender. Sin embargo, el verso dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra ellos son nuestro pleito, contra ellos son con los que debemos de luchar. Y como punto número 1 vemos ahí en el ¿cómo se llama? En el versículo dice, comienza diciendo, sino contra principados. Ok, si usted tiene concordancia, bueno, anótelo nada más el número, lo busca ahí en su casa y va a ver que la palabra principados, o sea, usted va a buscar en la concordancia la G746 y le va a hablar de la palabra archas o arges, archas, así como suena, ¿no? La palabra archas, es la palabra, el número de la concordancia es G746. Si usted tiene concordancia, usted lo puede ver ahí, y la definición no va a ser otra más que va a tratar de hablar de los primeros, los preeminentes. ¿Qué es esto? Aquellos que inician, el jefe, el primero, el principal, ¿verdad? El principio, la punta, a esto se refiere. Y si le ponemos una definición a esta parte de los principados, diríamos que es la persona o cosa que comienza. La persona o cosa que comienza. Estos son los principados. La primera persona o cosa, ¿verdad? Es una serie, es una serie, es el líder, pues. Por eso comienza con los principados, que son los primeros, los preeminentes. Y como referencia, le voy a dar algunos versículos. Usted puede anotar Romanos capítulo 8, verso 38. Son muchos, no es muchos, pero son varios versículos. Romanos 8, 38 dice lo siguiente, ¿verdad? Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, verso 38 y 39. Ahí está una palabra, y ahí aparece la palabra principados, ¿verdad? O sea, no nos podrán separar para nada. Primera de Corintios 15, 24, por favor. Primera de Corintios 15, 24, ¿verdad? Que dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, ¿sí? Entonces, ahí está otro versículo, Efesios 1:21. Ya le voy a dar varios y ya usted los estudia y los lee. Efesios 1:21, Efesios 3:10, Efesios 6:12 que leímos al principio, Colosenses 1:16, Colosenses 2:10, 2:15 y Tito 3:1. ¿Sí? Ok. Punto número 2. Vemos ahí el versículo que dice, contra los principados, contra potestades, ¿verdad? ¿Contra quién? Contra las autoridades. Vamos a ver autoridades. Esto está en G. La G es la palabra exousia. ¿Sí?
y es la G 1849 en la concordancia, esta palabra, exousia, que son las autoridades o potestades, que significa poder que regula o gobierna, poder que regula o gobierna. Entonces la definición sería poder ejercitado por gobernadores u otros en posiciones altas. Esas son las autoridades. Poder ejercitado por gobernadores u otros en posiciones altas. Estamos hablando de las autoridades o potestades, ¿sí? Y versículos, pueden anotar 1 Corintios 15, 24, que ya lo vimos, Efesios 1, 21, Efesios 2, 2, 3, 10, 6, 12, Colosenses 1, 13, 1, 16, 2, 10, 2, 15, Tito 3, 1, 1 de Pedro 3, 22. Esos son como referencia para que usted los pueda ver. Punto número 3, sigue diciendo, gobernadores de las tinieblas. Esta es la G 2888, G 2888, que es la palabra cosmocratoras, cosmocratoras, con K, cosmocratoras, sí, es la palabra de gobernadores de las tinieblas, y así viene, la G 2888, son gobernadores de la palabra cosmocratora significa gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Qué sería una definición? Bueno, son los espíritus maestros que son los gobernadores de las tinieblas actuales, ¿no? De lo que vimos, de lo que viene ahí en Efesios 6:12, ¿no? O sea, espíritus maestros que son los gobernadores mundiales en estas tinieblas actuales, ¿no? Y como referencia, bueno, solamente Efesios 6:12, que habla de los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Sabe? Mire, nosotros no le ponemos todavía, no tratamos de llevar al plano espiritual todo lo que está pasando. Pero, por ejemplo, usted vea los matrimonios igualitarios. ¿Cómo se llama? La cuestión de las lesbianas, los homosexuales. O sea, el problema no es la persona, ¿está de acuerdo? El problema es lo que las personas están dejando hacer el enemigo en sus vidas. Ese es el problema. O sea, por eso que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, eso es lo que está causando problemas ahí. Por eso el otro día el pastor de Paraguay que puso ahí, ¿verdad? Que no, que estaba ahí, que qué caso tiene, porque muchos cristianos de ahí de Paraguay fueron y sacaron sus pancartas y se fueron a marchar, ¿verdad? Ahí en contra de las bodas igualitarias y de todo este tipo de la ideología de género, que ahora en las primarias pues ya ellos van a educar a los hijos y que va a ser prohibido que los padres en su casa les enseñen otra cosa, todo ese tipo de rollos. Entonces salieron un grupo de cristianos ahí con pancartas y a defender lo que la Biblia dice. Entonces el pastor dijo, no se rompan la cabeza, no se rompan la cabeza, eso no tiene nada que ver, hombre. O sea, eso, sabemos que vamos en un mundo en decadencia, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es nosotros contrarrestar de una forma, o sea, viviendo la palabra, viviendo mejor. Por ejemplo, nosotros como padres, los que tenemos hijos, o sea, luchando contra las corrientes de este mundo para enseñarles a nuestros hijos los valores. Ahora estaba leyendo un libro acerca de la familia y hablaba de las cuestiones generacionales, ¿no? Y no me acuerdo el versículo que está ahí en Génesis, ¿verdad? Donde Dios le habla a Abraham y le dice, Génesis, creo que era que, sí, Génesis, no lo anote, no, nomás se lo leo, Génesis 17:17,
Y la escritura en este libro comienza con esta escritura que dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Fíjese, o sea, Dios le está hablando a Abraham y dice, voy a establecer mi pacto entre mí y ti. O sea, entre tú y yo, pues, ¿verdad? Le está hablando Dios a Abraham. Y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por parto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Hay un pacto de parte de Dios con Abraham y para todas las familias de la tierra, donde Él será, donde dice que para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. O sea, ¿cómo es esto? Que nosotros como padres tenemos que contrarrestar todo lo que el mundo está trayendo, todas las influencias que el mundo está trayendo, ¿verdad? Con toda la cuestión del lesbianismo, homosexualismo, con todas las doctrinas que se están levantando, con todo ese tipo de cosas, nosotros somos los que tenemos que contrarrestar. ¿Por qué? Porque hay un respaldo de parte de Dios en nosotros los padres para acabar con ese tipo de situaciones en nuestra vida. Probablemente usted y yo no vamos a cambiar el mundo, pero cuando menos vamos a cambiar a nuestra familia, cuando nosotros nos dediquemos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios y que nuestra familia pueda seguir nuestros pasos. Pero el problema es que muchos padres no quieren tomar ese atrevimiento de romper o de establecer, ¿verdad?, un cambio de vida. Un cambio de vida, de orar por sus hijos, de hablarles de la palabra, de ministrarles de acuerdo a la palabra. Muchos padres viven una vida muy cómoda. Les es más fácil llegar y sentarse y ver la televisión, las noticias o los deportes, leer el periódico, hacer tantas cosas, que tener ese tiempo para estar con los hijos y platicar y convivir y sembrar en ellos la palabra de Dios. Contrarrestar lo que el mundo los está bombardeando a nuestros hijos. Y es por eso que de lo que estamos hablando. O sea, esta gente sale a defender ahí con pancarta. No es una pancarta. Porque a lo mejor algún cristiano de esos que andan ahí con la pancarta, ¿verdad? Fuera el matrimonio igualitario, fuera el matrimonio del gay, fuera el matrimonio de lesbianismo. Y a lo mejor tú tienes un matrimonio deshecho en tu casa. Tú andas ahí defendiendo que no haya matrimonios igualitarios, pero tú en tu casa eres un desastre como marido o como mujer. O eres ahí, andas con pancarta y es un desastre como hijo en tu casa. Por eso somos nosotros los que tenemos que contrarrestar en nuestra casa. Nosotros el año que entra vamos a tener 3 congresos de matrimonios. El primero va a ser aquí en Guadalajara, en febrero. ¿Y sabe cómo se va a llamar? Todo inicia en casa. Para que vaya haciendo tiempo, febrero 22 y 23 de febrero. Y vamos a tener el de mayo y vamos a tener el de agosto en Cancún, el de mayo en Vallarta. Pero vamos a hacer uno local, para mucha gente que no puede ir, por alguna circunstancia no puede ir. Bueno, vamos a tocar el tema con los matrimonios aquí. Pero el tema, a mí me encantó. Todo inicia en casa. Así es sencillo. ¿Por qué salen los jóvenes en rebeldía y todo ese tipo de cosas? Anoche estábamos mi esposa y yo viendo las noticias y no sé si ha visto de la muchacha esa que mataron, ¿verdad? Sí he visto de una muchacha que mataron allá en Puebla, algo así, o no sé, por aquellos rumbos. Otra muchacha, no era la que mataron de la Benemérita Universidad de Puebla, ¿no? Y otra muchacha, una que salió en la noticia tatuada y todo eso, pero la mamá sale disque llorando. No, pues es que a mí nomás me la entregaron así, y yo solamente vi cuando la subieron a la ambulancia, disque lloraba, pero ni una lágrima le salía a la señora, ¿no? Pero ¿sabe qué? Pero se veía la jovencita, no se veía una jovencita recatada, o una jovencita así que dijeras, oye, pues pues qué mala onda, ¿no? Mira, una mujer temerosa de Dios, de su familia. No, toda tatuada, con perforaciones, con esa cosa. Y en los ambientes donde andaba. Entonces tú dices, espérame. O sea, entonces ¿cómo? Pero no sale el papá, sale la pura mamá. A lo mejor el papá agarró para el monte. O sea, somos nosotros los que tenemos que luchar con esa parte.
Y por eso hay muchas cosas, y no me he perdido de lo que le estoy diciendo. Nosotros no hemos tratado, no hemos llevado lo que está aconteciendo en el mundo al plano espiritual. Por eso el pastor Chuy muchas veces dice, si usted no ve las noticias, debe de verlas, para que se entere de lo que está pasando. O sea, hay muchas cosas que están pasando en el mundo y que aparentemente decimos, ay no, lo que está pasando, no, pues no pasa nada, es que Trump con los inmigrantes y que no sé qué, y con aquellos y acá. No, espéreme, vea todo el plano espiritual y dése cuenta que el mundo no va a cambiar, que el mundo cada vez está peor. ¿Por qué? Porque hay gobernadores, hay potestades y hay principados que son una jerarquía de iniquidad en el mundo. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Y muchas veces hemos dicho, ¿qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos? Pero la pregunta sería, ¿qué hijos le estoy dejando al mundo? Que Dios le bendiga.